¿Cómo están? Las protestas en Serbia se han incrementado. Cientos de estudiantes marchan hacia Belgrado. El gobierno insiste que se trataría de un escenario de desestabilización. Pero, ¿qué está pasando realmente en ese país europeo? Analicemos los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Serbia, nos preguntamos, ¿un país en crisis? Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar con los colores de su bandera Serbia, situado en el continente europeo. Limita al norte con Hungría, al este con Rumanía y Bulgaria. Al oeste con Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro. Al sur Albania, Kosovo y Macedonia del Norte, liderado por el presidente Aleksandar Vučić. Ahí lo tiene también en la fotografía. Se desempeña como presidente desde el año 2017, miembro del Partido Progresista Serbio. Su Asamblea Nacional está compuesta por 250 escaños, de los cuales 155 son del gobierno y 95 de la oposición. En la sesión legislativa del pasado martes, después de que la coalición gobernante encabezada por el Partido Progresista Serbio aprobara el orden del día, algunos políticos de la oposición salieron corriendo de sus escaños hacia el portavoz del Parlamento y se enfrentaron a los guardias de seguridad. Encendieron bengalas de colores y lanzaron granadas de humo de color rosa y negro, según imágenes retransmitidas en directo por el Parlamento. A consecuencia de ello, 3 diputados resultaron heridos. Una de ellas estaba embarazada y otra, diputada del Partido Progresista Serbio, Jasmina Obradović, sufrió un derrame cerebral y se encuentra también en estado crítico. ¿A qué se deben estos hechos? Vamos a revisar también parte de los mismos en nuestro mapa. Hay que recordar el incidente que se registró el mes de noviembre, donde 15 personas murieron debido al derrumbe de una estación de trenes y donde también se estaba rechazando a las políticas del gobierno de Vučić. Sin embargo, el presidente serbio había expresado que están utilizando este hecho como un pretexto para desestabilizar al país y avanzar en sus planes de tomar el poder. La misma situación llevó a la dimisión del primer ministro Miloš Vučević y el gobierno planteó formar un nuevo gobierno o convocar a nuevas elecciones. La oposición, por su parte, liderada por varios partidos políticos, algunos de los principales de ellos de oposición, incluyen el Partido de la Libertad y la Justicia, el Partido Democrático, el Movimiento Ciudadanos Libres y Nueva Democracia de Serbia. Estos partidos representan una variedad de ideologías y enfoques políticos, pero comparten un objetivo común: desafiar al gobierno en turno, en el cual también demandan que se realicen elecciones libres y justas. Hablan de mayor transparencia, rendición de cuentas del gobierno, libertad de prensa y expresión, entre otros puntos. ¿Qué está pasando en esa nación? Vamos a analizarlo con nuestro invitado. Vamos a recibir desde la Argentina, nos acompaña Wadi Calvo en directo con nosotros. Hola Wadi, te recibimos en el mapa, gracias por enlazarte con nosotros aquí en Telesur. Bienvenido. Una alegría escucharte. Wadi, primero que nada, saber qué realmente está sucediendo en Serbia, un país que además está generando una amplia movilización, sobre todo de sectores estudiantiles, que marchan todos ellos a Belgrado. Se dice que sería una de las más grandes movilizaciones de Europa. ¿Qué decir? Bueno, esto me hace recordar muchísimo a la Ucrania de 2014, cuando movimientos similares muy similares, lograron sacar del gobierno al presidente Víctor Yanukovych, un aliado de Rusia, al igual que el presidente serbio, Aleksandar Vučić. Y desde entonces Ucrania empezó ese derrotero que terminó con esta guerra abierta entre la OTAN y Rusia, ¿no? Y que la OTAN usa a Ucrania como territorio, como campo de batalla para enfrentar a Rusia. Bueno, en Serbia está sucediendo algo muy similar, y en el contexto de lo que podría ser ya el final de la guerra en Ucrania, para reacomodarse Europa como gran derrotado de esta guerra, más que Ucrania incluso, y necesita de pronto fortalecerse, mostrar músculo,
observando más que nada al electorado de cada uno de los países que han participado en esta guerra, que tanto han invertido y tampoco han sacado, aliados a una potencia como Estados Unidos, que finalmente los dejó como abandonado a Europa y Ucrania, ¿no es cierto? De pronto más interesado en establecer una buena relación con Rusia. Bueno, en este contexto es que ahora están apuntando a Serbia, es decir, cortar cualquier tipo de puente que pueda tener Moscú dentro de Europa, ¿no es cierto? Y bueno, Serbia es uno de los pocos países que responden a esta alianza con Rusia, y a eso apuntan, ¿no es cierto? De pronto también esté trabajando, como sucedió en Ucrania en el 2014, algún resabio de los servicios de inteligencia norteamericanos dentro de la embajada. Y bueno, este es el contexto, esto es lo que produce esta actual crisis. Guadi, en medio de todo este panorama, el presidente Vučić decía que en los últimos 10 años habían identificado el ingreso de más de $3,000 millones para financiar lo que él ha catalogado como una desestabilización a su democracia, me refiero a la democracia de Serbia, y también la desestabilización de su gobierno. ¿Tendrá asidero estas declaraciones? Sí, creo que sí. Mucho más día a día. Mientras se profundizan las protestas y que se iniciaron en noviembre del año pasado, por un accidente fortuito se desprendió un techo en una estación y murieron 15 personas. Eso fue utilizado, esas muertes fueron utilizadas como un elemento más para mostrar la supuesta corrupción del gobierno. Se enancaron en ese accidente para iniciar estas campañas que a prácticamente 4 meses de comenzada no han logrado nada, y quizás la gran movilización que se plantea para mañana sea de pronto el gran globo de ensayo o simplemente el abandono de esta posibilidad, ¿no es cierto? Mañana va a ser un día muy particular en Serbia. Quiero agradecer, como siempre, a Guadi Calvo por ayudarnos a entender el panorama que marca esta nación europea. Serbia, hoy en el mapa de Telesur. Vamos a marcar nosotros una pausa. Al regreso analizamos otros escenarios geopolíticos y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a colocar el siguiente portal web de noticias en la pantalla del mapa, que está titulando de la siguiente manera. Dice Radio Praga, 150 soldados checos fueron enviados a Bosnia-Herzegovina. También se ha enviado un grupo de 150 soldados con el objetivo de reforzar, dice, la operación militar de la Unión Europea junto con sus colegas de Italia y Rumanía, para reforzar allí las fuerzas de EUFOR. Estamos hablando de la supervisión militar, el cumplimiento de los acuerdos de Dayton de 1995. En base a estos acuerdos había sido proclamado el fin de la guerra en Yugoslavia, que se extendió durante casi 4 años. El envío de soldados checos a la misión en Bosnia-Herzegovina ha sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento en el marco de un plan de participación de militares checos en misiones de paz. Todo esto en el exterior para los próximos 2 años. Según este plan, el número de militares checos en la misión de EUFOR podría ser de hasta 200 hombres. Los soldados serán distribuidos en el campo militar de Butmir. ¿Qué implicará todo este contexto en medio de esta situación que se genera no solamente en Serbia, sino en otros países europeos? Lo vamos a analizar al volver. Ya venimos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de este collage de fotografías. Hay que decir que en estas últimas semanas se han generado distintas protestas también en varios países europeos. Rumanía, donde prácticamente el bloque europeo ha presionado para que se constituya en un golpe, evitando que el candidato Cain Grușko participe de las elecciones. Serbia, un país que enfrenta fuertes protestas, donde el gobierno insiste que se trataría de una conspiración. Y Grecia, donde se han desarrollado también protestas por un accidente ferroviario que cobró la vida de 57 personas hace 2 años. En estos 3 escenarios confluye un factor denominador: la corrupción de las élites europeas y el silencio de los medios de comunicación al tratar de minimizar estos hechos. Vamos a hablar con nuestro invitado sobre este escenario. Nos acompaña desde Vamos a recibir a Iñaki Gil de San Vicente, experto en análisis internacional. ¿Cómo estás, Iñaki? Qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muy bien, gracias a vosotros. Iñaki, es interesante este escenario, hay que puntualizarlo con propiedad. Los medios de comunicación hablan poco, quizás nada, de lo que sucede en estos países europeos. Protestas que además apuntan a la corrupción de las élites europeas. ¿Tiene esto que ver con lo que sucede con la crisis ucraniana? ¿Tiene esto que ver con el futuro de un continente que parece que va en declive? ¿Qué nos dirías? Bueno, los medios de comunicación, que en su 99,99% pertenecen a 5 o 6 grandes transnacionales, de las cuales 4 o 5 están en manos de Estados Unidos y de Europa, informan de aquello que les interesa, informan de las movilizaciones de sectores jóvenes, de sectores sociales crecidos a raíz de una economía neoliberal y de los sectores de la población que se han enriquecido con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El caso de la movilización en Serbia, magnifican esas movilizaciones, las sacan, las extienden, dicen que son miles y miles de personas, pero no cuantifican, sin embargo silencian. Otras grandes movilizaciones, como la de Grecia, no tienen más remedio que decir un poquito lo que ha pasado en Grecia, y sobre todo silencian el contexto histórico, silencian el contexto europeo, y silencian cómo es la sociedad europea pues prácticamente desde comienzos de la década del siglo XXI y de 2010 en adelante, ¿no? Entonces los medios de comunicación quieren que pensemos solamente en lo que ellos nos ofrecen, ¿no? Porque hay muchas diferencias según cada país, hay muchas diferencias en lo que son movilizaciones populares masivas, el caso de Grecia, lo que son movilizaciones digamos, de sectores sociales enriquecidos que quieren seguir adelante, como el caso de Serbia, que quieren seguir adelante en la dependencia económica de Serbia hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia la OTAN, hacia las exigencias de una Europa militarizada, porque son sectores que optan por el occidentalismo y desprecian la historia de Serbia, la historia de los bombardeos de Serbia, la guerra de Serbia en los años 90, los bombardeos de la OTAN, etcétera, ¿no? Y sobre todo, y concluyo, los medios de comunicación no plantean en absoluto, por ejemplo, los problemas no nacionales que hay. Esa gran cantidad de población serbia que hay en Bosnia, en la parte de Bosnia que es de población serbia, que quiere mantener una política de acercamiento a Serbia, y la OTAN lo está prohibiendo. Lo mismo que los medios de comunicación tampoco dicen que, por ejemplo, han hecho de algunos países de la antigua Yugoslavia, como Herzegovina, han hecho una verdadera base de la OTAN, un país corrupto, podrido, que es uno de los focos de la corrupción, uno de los focos de la droga, uno de los focos de las mafias europeas, ¿no? Y concluyo, los medios de información nos dicen lo que ellos quieren y nosotros vamos detrás pensando y hablando solamente de lo que ellos nos plantean. Hay muchas diferencias en cada país y sobre todo son sectores sociales diferentes con alternativas y proyectos diferentes, y hay que analizarlo uno a uno. Y en medio de ese análisis también me gustaría poder visualizar este otro escenario. Para ello te comparto nuestra leyenda.
Alexander Vučić decía, el presidente de Serbia, lo siguiente tras una visita que recibió del hijo del presidente Donald Trump. Él sentenciaba, cordial conversación sostuve sobre las relaciones bilaterales entre Serbia y Estados Unidos y temas actuales relativos a la escena política y económica mundial. Esta reunión simboliza la dedicación a fortalecer las relaciones bilaterales y trabajar juntos para resolver los desafíos globales. Iñaki, ¿qué representan las declaraciones del presidente serbio, sobre todo cuando hace énfasis en enfrentar los desafíos globales? Pues eso, cuando en las declaraciones que se hacen después de reuniones de esa altura y después de reuniones de representantes con mucho poder de otros países en el propio país, la diplomacia tiene que andar con ojo, tiene que andar con varios problemas en la cabeza, con varias, digamos, posibilidades que se abren según lo que se diga. Y generalmente la mayoría, no la totalidad de comunicados después de una reunión de esa altura, la mayoría de comunicados son precisamente para mostrar buenas intenciones, para no tratar ninguno de los temas candentes, a no ser de que la situación esté explosiva, y para dejar abiertas vías de futuro o vías de otras negociaciones, porque tanto unos como otros entienden que la situación, en este caso de Serbia, se está enrareciendo mucho, no solamente por Serbia, sino se está enrareciendo por toda la zona, por todo el área. Bastaría mirar un mapa, tenemos un poquito hacia el este tenemos Rumania, más hacia el este tenemos Ucrania, al sur de Serbia tenemos Bosnia-Herzegovina, un poquito arriba de Serbia tenemos Hungría, un poquito más abajo tenemos Budapest, etcétera, y más abajo tenemos Grecia, con todos los problemas que hay ahora en Grecia, y sobre todo tenemos un contexto histórico muy largo de conflictos nunca resueltos, porque es lo que se llama el hervidero de los Balcanes, ¿no? Entonces Serbia, que ha conocido una guerra feroz y de exterminio contra Serbia en los años 90, que ha visto como mínimo 3.000 millones de dólares dedicados, el mes pasado fue todo este planteamiento de advertencia de la penetración de USAID y de la ayuda, entre comillas, norteamericana, que eso va dedicado precisamente a fortalecer la línea dentro de Serbia que quiere una integración definitiva dentro de la estructura político-militar y económica de Bruselas y de la OTAN, que eso lleva a la conciencia nacional serbia, le lleva a un problema interno muy serio, que es, como he comentado, los centenares de miles de pobladores serbios que están en Bosnia y el problema que eso plantea, y como recientemente el representante de la OTAN ha dicho que la OTAN nunca va a permitir movimientos separatistas serbios en Bosnia, porque eso favorecería a Serbia, porque encima dicen que ese movimiento es pro-eslavo, es pro-ruso, etcétera. Uno está viendo pues las tensiones que había a finales del siglo XIX, ¿no? Y esto es, en todo este conjunto de problemas, a mí no me extraña que una declaración oficial de un encuentro de esta alcurnia tenga una cautela diplomática y tenga un entendimiento diplomático muy serio y sepa plantear cuestiones para abrir en un futuro, intentar abrir formas de resolución y no formas de dar cualquier baza a la OTAN y a Europa para que aumenten sus presiones y su presión económica, sus amenazas militares, etcétera. Un panorama absolutamente claro para poder entender también qué enfrentan estos países europeos en medio de todo este contexto global y los avances que trata de hacer también la decadente, digamos, o el declive de la hegemonía de un Estados Unidos que con desesperación tendrá que rescatar inclusive su propia economía. Gracias, Iñaki, por tu tiempo y por haber aceptado nuestra invitación para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Serbia. Es un país en crisis por el contexto de guerra en Ucrania. Estas naciones que se han visto afectadas por la crisis ucraniana, aunque el propio presidente Vučić insista en que en los últimos 10 años se habrían identificado más de 3.000 millones de euros para desestabilizar al país. El descontento por el liderazgo europeo se siente. Un continente que va a la decadencia por seguir el juego a un Estados Unidos. 2. Silencio. No es extraño que los medios de comunicación guarden silencio por las protestas generadas, sobre todo al este de Europa. Países que enfrentan duros cuestionamientos, en su mayoría por el papel que están desempeñando hacia una política guerrerista. Y quien se aparte de estas imposiciones de estas élites europeas podría pagar las consecuencias. 3. Relaciones. Serbia no ha descartado incrementar sus relaciones con Estados Unidos. Vučić, quien ha apoyado repetidamente las políticas de la actual administración estadounidense de Donald Trump, sobre todo en el área económica y la implementación de políticas entre ambos estados, así como la importancia de la cooperación estratégica, y para ello deciden trabajar en proyectos conjuntos y lo harán en los próximos años. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.